El Congreso de la Mañana. Estamos de regreso aquí en el Congreso de la Mañana y como siempre, nosotros estamos interesados en orientarlos y en hablar con ustedes de temas locales e internacionales. En esta ocasión, como dijo Javier, estamos en protesta con toda la reforma. Está con nosotros Fernando Puig, vicepresidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago. Y es inevitable, Fernando, darte la bienvenida y decirte que tenemos que hablar contigo de todos los procesos que estamos viviendo desde tu posición de la Cámara y tu posición personal, porque tú tienes una amplia trayectoria en el sector comercial de Santiago y del país. Y también tú tienes una posición que puede ayudarnos a entender todo lo que estamos viviendo. Bienvenido. Bien, un placer inmenso compartir con ustedes. Para mí es de gratísimo placer estar aquí. Evidentemente, como ya dijiste, Patricia, todo lo relativo a la reforma es un tema que impacta a la población. Nosotros como institución pues estamos abocados a conocer y a recoger la receptividad y las opiniones de los miembros de la Cámara. En muchos casos todavía no lo hemos hecho, es decir, que cualquier cosa que yo diga al respecto es a título personal inicialmente, a menos que haga la salvedad de que ya sea conocido. Exacto. En cuanto a la reforma fiscal, tú dices la Cámara todavía no tiene una posición. No, porque estamos en consulta precisamente con los miembros. O sea que cualquier tema con relación a la propuesta de reforma fiscal sería a título personal como economista, como docente. Pero en otros casos, como es el de la reforma laboral, el Código de Trabajo, es así, nosotros institucionalmente ya hemos fijado posición pública. Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por ahí. Sí. Se depositó en el Congreso el proyecto de reforma del Código Laboral. Vimos cómo en una semanal habló el ministro y muchos sectores se quejaron de que pasó sin tocar los temas controversiales. Entonces, ¿cuál es la posición de la Cámara de Comercio de Santiago en cuanto a esa propuesta? Sí, esa propuesta que viene, nosotros la hemos enarbolado, bueno, la propuesta no, sino la necesidad de modificar el Código de Trabajo lo venimos hablando desde hace 12 o 13 años, desde el 2010, más o menos 14 años. Entonces, lo que se ha planteado es lo que se consensuó entre las tres partes, sector patronal, el gobierno y los trabajadores. Y eso fue lo que se planteó. Pero en ese consenso no se llegó a temas que son vitales para este tema, en el área laboral. Entonces, el planteamiento obviamente dejó fuera esos temas, pero el impacto es mínimo si se dejan afuera el tema de la cesantía, que es el más neurálgico. Que es una carga para... Se le puede preguntar a cualquier empresario pequeño. Esto no es tema de empresa grande ni pequeña. Al contrario. El pequeño es el que más lo sufre. Sí. Porque, y no es, muchas veces también se habla de eliminar la cesantía. El sector empresarial, patronal, no ha planteado eliminar la cesantía. Hay varias opciones. Una de ellas es ponerle un tope. Sencillamente. ¿Qué tope? Otra es de ninguna manera tocar lo que ya pasó. O sea, todo lo que tú tienes acumulado sigue vigente. Es de ahora en adelante, porque es de contratos nuevos. De contratos nuevos. No va a tocarse en absoluto los contratos actuales. Para de una nada. persona. Ya sería un nuevo contrato. No puede ser retroactivo, eso ustedes lo saben. Jamás. Entonces, la idea detrás de eso es, yo sé que cualquier asalariado lo podemos ver, pero me están quitando algo, pero eso es una eventualidad, eso no es un derecho adquirido como es la regalía. Eso es un derecho para romper un contrato de trabajo, pero desahucio, etcétera. Exacto. Pero el hecho, si eso se le pone un tope que no sea de tal magnitud, lo que se estaría fomentando es la mejora en los niveles salariales, porque las empresas no tendrían ese pasivo laboral que es una retranca al crecimiento de las empresas. En ese caso sería ese equilibrio, esa propuesta. Exactamente. ¿Cuáles otros puntos también ustedes entienden como Cámara de Comercio de Santiago ya de manera oficial que no se está llevando a cabo y no, ustedes dicen que no fue lo que se planteó? No, fue lo que se planteó. Fue lo que se llevó a consenso. Lo demás no se quisieron meter ahí. Pero lo que quiero decir es que no se está llevando, no se está proponiendo lo que se planteó. O sea,
ese tema específicamente no se hizo consenso, no se Exacto. logró un consenso No se y logró. por tanto se quedó fuera de la propuesta. Ajá. Entonces, el punto, lo que nosotros decimos es, y lo dijimos públicamente, que ahora mismo hay otras reformas, como es la fiscal y como es la constitucional, que ameritan el tiempo y la dedicación necesaria, que primero superemos eso, sigamos discutiendo los temas críticos del tema del Código de Trabajo para en su momento dedicarle entonces el tiempo a este tema. Ok. Mientras tanto, esa es la posición de la Cámara de Comercio en En- cuanto al código de trabajo. Bien, entonces ahí está, no sé si tú tienes algo Sí, que sobre ese mismo ya punto. más bien como economista, yo quisiera que usted me dé una lectura de la propuesta de reforma que ha hecho el gobierno, porque sabemos que los afines al gobierno Reforma dicen fiscal. es necesaria, la reforma fiscal es necesaria y la están justificando, pero de otro lado hay quienes dicen que el golpe es muy duro, dentro de lo que yo me incluyo. Yo quisiera saber desde el punto de vista económico, como profesional de la economía, ¿qué usted opina? Mira, como dije antes, a título personal. Sí, Personal, correcto. claro. Lo primero que hay que tener claro es que ninguna reforma es graciosa. A nadie le agrada. O sea, eso no hay forma. Eso en ningún país del mundo van a salir diciendo queremos una reforma. Queremos una reforma. porque- Díganle, por favor. Qué bien nos Qué cae. buena esta reforma. Queremos ¿Qué que sentido? nos pongan una reforma. Sí. Aparte de eso, segundo, es difícil de entender por la población, o sea, por el grueso de la población. Ok. Y si uno ve hacia atrás, las reformas lo que buscan es poner las condiciones para que se desarrolle la economía, como pasó en el año 89-90, que se hicieron reformas importantes, ha sido la última gran reforma que tuvimos y que sentó las bases para que la República Dominicana creciera por los próximos 10 años de manera sostenida. Lo que pasa es que eso es un proceso continuo que debió retomarse a finales de los años 90. O sea, para precisamente ir sentando las bases y adecuando a la nueva realidad. Si ustedes recuerdan, y ya es como diríamos, agua pasada, como dicen, uno no recuerda el trauma que se vivió antes de la reforma del 90-92. Pero ¿cuál fue el...? No, Fernando, tú tampoco eras comerciante. Pero, ¿qué estrategia usó el gobierno de Balaguer en ese momento? Creó una crisis que no había combustible, que los vehículos había que dejarlo en la bomba sí, amaneciendo, eso sí, claro, que la fila. no aparecían cosas en los supermercados, no hay dinero, no hay dólares para comprar esto. Cuando vino la reforma, todo el mundo estaba Contento porque era una necesidad. porque empezaron a aparecer las cosas, Sí, sobre sí, todo la sí. gasolina. O sea, fue una Pero fue una estrategia estrategia, un manejo. bien montada. Entonces, ahora mismo nosotros tenemos Mira. 25 años que debimos haber empezado la reforma. No hay una crisis. Hemos estado viviendo en la nube, tomando prestado todo el tiempo. Sí, sí. Viviendo Mucho por dinero encima prestado. de nuestras posibilidades como nación. Sí. Y por tanto no vemos la necesidad de la reforma. Pero es insostenible el esquema actual de me endeudo, gasto, tengo déficit. Está bien. Usted habla del planteamiento de la necesidad de la reforma. Yo creo que en eso todos coincidimos. Sí, Una pero hay gente- necesidad- pero- lo que no entendemos son todos los detalles de esa reforma. Mira, me voy a hacer eco. Y aquí esto va a sonar muy feo, muy feo, muy feo. Diga. Tanto economistas como Isidoro Santana, como Magín Díaz, Sí. como Andy Dawarren, que son de los más reconocidos. Bueno, Magín Díaz específicamente Sí. dijo, yo tengo 20 años diciendo que esto es lo que hay que hacer, enseñando que esto es lo que hay que hacer. No, inclusive felicitó. Entonces, decir ahora lo contrario no me luce. Entonces, felicitó como economista- valiente al presidente. como economista, definitivamente que esto es lo que hay que hacer. Si el que se aumenta es el impuesto A, o es el B, o es el C, bueno, cada quien dará su opinión y defenderá su sector. Claro. Ok, claro. Pero definitivamente, nosotros, voy más allá. El déficit del presupuesto nacional es alrededor de un 3%, que son 244 mil millones de pesos. Ese es el déficit histórico que hemos tenido en los últimos
Bueno, en el año 2012 fue un 8%, ahora mismo es un 13% en los últimos 5, 6, 7 años. La reforma que se ha planteado, lo que va a recaudar es 122. La reforma debiera ser el doble. Pero espérese, porque yo entiendo Suena de feo, número. suena Entiendo feo. de número, espérese. Yo entiendo de número y sé lo que usted me está diciendo, porque eso es sencillo. Si se necesitan 4 y la reforma no me va a recuperar 2. Ahora bien, como dice Sagrario, como bien explicó, antes de usted entrar, nosotros pusimos un video de Juan Ariel explicando el impacto. Nosotros como pueblo que tenemos una inflación, que tenemos un aumento en el costo de los productos de primera necesidad, que no se corresponde con los salarios y lo que recibimos, y que ya cada día hay un sector más creciente en la informalidad. Nosotros como pueblo, nosotros como el ciudadano, eso no es tan fácil de digerirlo, aunque 2 más 2 sean 4 y nada más estamos buscando 2. Así. ¿Cómo nosotros podemos ver que esto es necesario, que esto no va a resolver el problema, pero que esto no va a afectar y nosotros tenemos que entenderlo y aplaudirlo? Mira, la única forma de verlo para el que no lo puede visualizar, porque no, o sea, Que el no grueso lo de da- la población no no lo lo ve. da, claro. O sea, veámonos, y no estoy diciendo que seamos casos idénticos, pero lo que podemos hacer es ver la situación de Grecia, la situación de Argentina. Ajá. O sea, vernos en ese espejo, cómo esos países han pasado, y hay más ejemplos, podemos poner el ejemplo de Irlanda, el ejemplo de Puerto Rico, pero específicamente Argentina, que era una de las principales potencias económicas del mundo, como hoy, bueno, y acabo de llegar allá hace 4 días, como hoy están pasando situaciones críticas por Sí. mal manejo de las finanzas De públicas. la finanza pública. En el caso de Grecia, también. ¿Y cómo te valida el tema de los préstamos que ha hecho el gobierno en estos 4 años? Mira, el endeudamiento, estos 4 años son totalmente atípicos por el tema de la pandemia. O sea, ningún otro gobierno ha tenido una pandemia en los últimos 100 años en República Dominicana. Eso no quiero decir que justifica, pero hace que se tenga que entender una parte del endeudamiento. Nosotros tenemos el último gobierno que redujo la deuda, que la bajó de 3.900 a 3.600 millones de dólares, fue el gobierno de Leonel Fernández del 96 al 2000. Del 2000 para acá, estábamos en 3.600, vino Hipólito, vino Leonel de nuevo, vino Danilo y vino Abinader, y de esos 3.600 estamos en 55.000, mal contados, millones de dólares de deuda. Wow. Todos tienen su carga en eso, cuota. porque su cuota en eso. Si fue más o si fue menos, bueno, lamentable, pero los 4 tienen un pedazo de esa cuota. ¿Y usted cree que en base a esa misma pregunta que hace Sagrario en cuanto a la deuda, usted cree, obviamente ya eso es especulación, ¿podríamos tener realmente una disminución de la cantidad de préstamos que hacemos con esta reforma fiscal? No, el gobierno no ha planteado eso. El Sí, gobierno sí, no. planteó, en un momento indicó que la idea sería Negativo. de tomar menos préstamos para que funcione con nuestra No, economía. yo no escuché nada de no. reducir los préstamos. Los Sí. 122.000 millones están distribuidos. ¿En qué se va a gastar? Se va a gastar en seguridad, se va a gastar en salud. No, se va a porque yo- gastar lo pero que- pero no hay nada para reducir deuda. Que al final esos no, pero 122.000 para aclarar, millones, no es esta deuda actual, sino que más adelante se tomen menos Bueno, préstamos. la Eso es idea lo de que la digo. reforma es lograr una sostenibilidad Exacto, en las finanzas exacto, públicas. eso es lo que- Eso está llamado a que se reduzca el ritmo de endeudamiento. A eso me refiero. Sí. ¿Podría realmente? Sí, lograr- eso tiene sentido porque en la medida que se dinamiza la economía y que el PIB crece, pues porcentualmente la deuda se disminuye. Se O sea, supone. y si al mismo tiempo se reduce el ritmo de nuevos préstamos y en vez de tener que en este caso lo que han planteado es que el déficit de 3%, 3 puntos porcentuales del PIB, va a bajar a 2.9, o sea, eso no es reducción. Entonces, Ya. no obstante, sí, la idea de toda reforma es hacer sostenible el manejo de la finanza pública. Si a Fernando Puig le dijeran, mira, esta es la reforma que nosotros tenemos, esta actual, me imagino que usted la ha ido estudiando,
¿Cuáles puntos Fernando Puig, como economista, de manera personal, dijera, preferiría no hacer esto y, por ejemplo, hay algunos puntos que no están tocados, que usted quizás entiende que deberían tocarse? Mira, esto, igual como dije ahorita, hay temas, y hubo uno que lo tratamos aquí mismo hace un buen tiempo. Unos meses ya. Hay cosas que, fíjate, la base del ITEVI, todos los productos que se han ampliado, eso tiene sentido sobre todo para cruzar información, pero debió haber ITEVIs diferenciados. Ajá. O sea, ahora mismo hay ITEVI 0, ITEVI al 16, ITEVI al 18. Pero tenía que haber uno intermedio. O sea, para todos los productos nuevos de la canasta básica. De los que estaban en 0. De los que estaban en 0, de ponerlo en un 8, en un 10, en un 9. No en 18. No a un 18. Como lo mejor que planteábamos ahorita. Por ejemplo. Claro. Pero en la medida que empezamos a quitar esos 122 mil millones que se aspira a captar, se van a ir reduciendo. Ajá. Tenemos que buscar también por dónde volverlo a subir. Ok. En el caso, sí, porque si no, entonces la reforma va a pasar como la reforma del 2012. O sea, que se planteó conseguir como 2,5 puntos porcentuales del PIB en recaudación y al final le fueron quitando pedazos y nada más se aumentó 0,5. O sea... Que yo pienso no fue que factible. yo pienso que de esta propuesta eso es parte de la estrategia, Eso es parte. algo grande, monstruoso para llegar a una negociación. Pero dame la mitad del déficit. La mitad entonces es un Pero problema. Es que eso a mí hay me- algo que yo no entiendo y yo siento y no lo logro entender como ignorante de la economía, pero como una persona que vive cada día en un recorte. Hay una incongruencia, veo yo, desde el gobierno. El gobierno ha planteado que administra mejor los recursos del Estado, que hay un control del gasto público, que es el problema supuestamente, que se está luchando contra la corrupción y hubo un momento en que el presidente dijo, no está sobrando dinero. Entonces, si nos sobra, ¿por qué tenemos que hacer ajustes? Sí, Porque cuando a mí me sobra, yo no tengo que comenzar a apagar el bombillo, porque me sobra. Y él lo dijo. Creo que cuando el presidente se refirió a que sobraba dinero, es que de la ejecución presupuestaria no se ejecutó totalmente y que que quedaba un excedente. De hecho, hay ministerios que le queda dinero sin usar y al final se lo quitan, se lo reasignan a otro ministerio. Pero el tema, por ejemplo, volviendo a la pregunta, hay el país de hoy en día es muy distinto al de hace 30 años, cuando fue la última gran reforma. Entonces, por todo lo que he visto, en todas las opiniones que he visto, que no han sido pocas, la carga, ¿quién la tiene? O sea, La clase media que está cada día la desapareciendo. clase media, este es un país de clase media, esencialmente. Todos los sistemas de beneficiarios del SUBEN y etcétera, o sea, permiten que hoy en día, y por eso en la pandemia fue tan relativamente fácil Exitoso. darle un subsidio de manutención, o sea, lo que fuera, a toda una clase, a toda una masa que no tiene un ingreso fijo. Ok. Entonces, hay mecanismos de compensar a el que no tiene ingreso hoy en día. O sea, te voy a cobrar más por la alimentación, por los alimentos, pero te lo voy a compensar de alguna forma, sobre todo al del más bajo estrato de ingreso. Ok. Para el de muy alto ingreso, para la clase pudiente, pagar más no es problema, porque en muchos casos lo traspasa. Sí, Y si gastaba 100 y va a gastar 150, o sea, eso no lo lacera. El problema está en la clase media. Entonces, ahí, por ejemplo, yo realmente el tema de la propiedad inmobiliaria, Ay, creo esa mierda creo que ese se pasaron de contento. Sí, estoy de acuerdo. Atención. Dígame por qué. Porque es que primero, debió ser escalonado. Segundo, Claro. porque Y yo no soy economista. sí, o sea, una casa, Va bien. una vivienda de 5 millones va a pagar el mismo porcentaje que una casa de 100 millones. Sí. No puede ser. No tiene mismo sentido. Pero una porcentaje casa de debería 5 ser- millones, eso está justo encima de las viviendas de bajo costo. de bajo Bajo costo. costo, claro. Sí. Entonces, en vez de bajarlo de 8 y pico, 9 a 5, yo creo que debió subirse.
Y entonces empezar, como en los demás países, en vez de ponerlo en un 1 de entrada, ponerlo en punto 25, punto 50, etcétera. Perfecto. Calificar de una manera una primera vivienda, calificar de otra manera una segunda vivienda. Claro. Donde yo creo que se quedó corto. Y esto Corto, espérese. sí, suena feísimo, Interesante. feísimo. Ay, pero no importa, dígalo. Dele, Y ese punto lo hablamos aquí. dele. La placa de los vehículos debió subir, pero por mucho más ¿Cómo? para vehículos de alto costo. Pero para O sea, dejarlo de alto diferenciado. costo. Porque Claro. resulta Yo no estoy de que el acuerdo. mío, que es de muy bajo costo, paga lo mismo que un No, Mercedes-Benz. pero Sí, no estoy de Mercedes-Benz acuerdo mismo porque año. el puede impuesto, ser. don Fernando Pérez, el impuesto a la circulación y circulamos todos igual. Yo con mi carrito Fiat Sí. 500 de 2 puertas al Maserati o no sé qué. Oye, dos comentarios sobre eso. Uno, eso es verdad. ¿Cuánto paga? Voy a mencionar dos países. Un Mercedes 500 en Chile o en Grecia No sé. de circulación. Quisiera Placa ir para anual. averiguar. Placa anual. Placa anual, ¿eh? ¿Cuánto paga? ¿Cuánto? ¿Un por ciento? $10,000. Pero, ¿Qué? ¿y por qué? Porque eso es lo Porque que le alta cuesta. gama. Ah, mi pero no, amor. pero espérense, pero ahí hay transporte. Ahí hay transporte, aquí no hay. Pero espérate. Sí, pero eso es alta pero gama, espérate. mami. Oh, Dios. Ahora te voy a Mami. me voy a ir No, pero eso me no- voy a ir un poquito profundo. O sea, yo creo que el aumento que se ha hecho para el vehículo utilitario hasta un monto incluso más que utilitario, o sea, está bien, o sea, no lo critico. Estoy hablando de vehículos de alta gama. O Correcto. sea, usted lo que diferenciarlo, ahí medio pudiera, pero entonces me da Pero, temor. pero el vehículo de alta gama tiene un efecto doble, triple en la economía dominicana. Tú tienes 150,000 o 200,000 dólares, bien trabajado, pagaste tus impuestos, dinero tuyo, y tú haces lo que tú quieras con tu dinero. Claro, que seguro no comprarme un carro de ese monto. Está bien. Pero si lo compraste, ¿qué pasa? Que ese dinero es endeudamiento para el país. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el país no produce, no genera el suficiente ingreso, el país, por turismo, remesa, por todo lo que se genera dinero. Al final nos faltan divisas, que hay que salirla A buscar. a endeudarnos, porque no tenemos. ¿Qué es lo que hacemos? Nos endeudamos. Pero si en vez de gastar esos $200,000, tú compras un vehículo de 80,000, al país no le falta ese dinero. Porque nada más va a necesitar 80,000 para gastar fuera y no 200. El dinero es tuyo, es en pesos, pero hay que buscar estando en el dólares. sector financiero genera la economía y la movilidad para el país. Eso es lo que usted quiere decir. No. Si yo me compro el carro, lo saco de circulación y el país Exacto, lo necesita. exacto. Sin embargo, si yo invierto más o menos razonable, pues le sigo generando al país. Si en vez de gastar 10,000 millones de pesos, estamos hablando de pesos, Ajá. ¿verdad? En vehículos de alta gama, el país solamente gastara 5,000. Son 5,000 millones de pesos que no van a salir a buscar dólares. Que no van a salir. O sea, es un Ok. conjunto de cosas. Es un conjunto no es tan de cosas. simple como No un es dinero que simple. sale Es del una bolsillo. cadenita. Sí, sí, Entonces, sí, sí. por ejemplo, eslabones. tiene sentido. El tema de ¿qué pasa? Me voy a ir a otro punto de la reforma. Si en un pueblo cualquiera, póngale cualquier nombre aquí, Ajá, hay un prestamista, ok. que es el único que presta dinero. Sí, sí. De eso que hay. Presta, Usurero. a lo que le dé la A gana. lo que le dé la gana. Excelente. Llegó un banco, o llegó una cooperativa, o Sí. llegó un banco de Asociación, ahorro, una- y va a tener que empezar A bajar. Sí. los a intereses, flexibilizar. claro. Claro. Entonces, con eso llegamos a un punto en que lo que era un mercado muy local de un pueblito, Ajá. ya no es un mercado local, ya tiene que ver qué está pasando en el entorno. Claro. Y ahí llegamos al sector zona franca, que el mercado de zona franca es un mercado global. O sea, Claro, nosotros claro. no podemos actuar solos. Nosotros tenemos que actuar en función de lo que pasa De lo que está pasando en la región en el o mundo en el mundo. entero. En el mundo entero. Claro, claro. Entonces, el sector zona franca está siendo propuesto en la reforma para que los operadores de parque paguen impuestos sobre la renta. Ok. Pero ¿cuánto se paga en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala, Sí, sí, hay que en pensar en Colombia, en México? ¿Cuánto pagan los parques? Cero. Cero.
Ahora mismo se paga cero. Cero. Y no Claro, vamos- porque es un incentivo Y no, a Pues eso. entonces perdemos competitividad. Claro. Entonces, una fábrica o un parque que se iba a desarrollar, que se iba a instalar, la fábrica no tiene un efecto directo con esa medida, pero le van a aumentar la renta. Claro. Claro. Entonces sí, va a tener sí. un efecto indirecto. Claro, Claro. indirecto. Entonces, es proporcional. Y si se va y cierra, se lleva todos esos empleos. Y Miles vaya y problema miles para el y gobierno. miles Como- y miles. como ha pasado Como en ha otras- pasado, en porque otras recuérdense. ocasiones. entonces, en el caso del turismo, con Fotur, nosotros queremos llegar a 14 millones de Visitantes. visitantes para el 2028. ¿Cómo? Para lograr aumentar la cantidad de visitantes necesitamos dos cosas. Uno, proyectos nuevos y ampliar y mejorar y actualizar los que existen. Porque eso cada 3 o 4 años hay que hacerle Totalmente. renovaciones. Entonces, si se elimina la ley de incentivo de la de Confotur, como se ha planteado, Nadie va a invertir ahí. perdemos competitividad. Entonces, son puntos que hay que revisar. Con la ley de cine, ¿qué usted opina? Mira, yo creo que en general, tal vez no la ley de cine, pero Ajá. todos estos sectores que han tenido un tratamiento especial, yo creo que debió hacerse algo de manera escalonada. Escalonada. Y no de golpe y porrazo quitarlo. En caso de la ley de cine parece que hay muchas distorsiones. Hay alguna distorsión. Pero lo que había era que mejorarla y corregirla. Sí, Exacto. O sea, no corregir. necesariamente darle un machetazo. un Quitar machetazo. el incentivo en general. Bueno, ahí hay algunos puntos que plantea el economista Fernando Puig, que así como él, entiendo que hay otros también que tienen opiniones, lo que como aparentemente se observa, hay poca idea de un consenso nacional. No ha habido esa intención de acercarse y acercarse a cada sector, que es lo que algunos sectores también critican. No se acercaron a nosotros para evaluar No, los en el diferentes caso del puntos. empresariado de Santo Domingo, yo han dicho, nos sentamos con En todas el las caso. instancias varias veces a hablar sobre la necesaria reforma. Sí. Todos coincidíamos en la necesidad de la reforma. Sí. Ahora, donde no hay coincidencia en lo que se ha planteado. En lo que se ha planteado, exacto. Pero O sea, no- si no fueran esas reformas, fueran otras. Sí, o sea, porque sí. habiendo consenso en cuanto a la necesidad, lo que hay que ver es cuáles son viables, cuáles no, pero alguna tendría que ser. Con el ITEVIS, algunos indican que debió haber disminuido el porcentaje. ¿Cuál es su Es que su es entendimiento? muy con- difícil que un impuesto baje. A Baje, menos ya. que sea un cambio estructural, Ajá. Como lo que usted planteó, hubo en el diferenciado. 90, y como hubo en el 90, que por ejemplo, ¿en qué se sostenía los ingresos públicos hasta el 90, 92? Básicamente eran los aranceles, eran las aduanas. Las aduanas. Y entonces hubo que hacer una transformación Ajá. para cobrar menos en aduana, pero entonces cobrar en el consumo En a través el del Pero IVA. ¿qué era lo que se esperaba? Y lamentablemente se nos acaba el tiempo y hablar con usted tiene que venir a hacer una sesión de economía. Era lo que se esperaba, se hablaba de que era necesario, se hablaba de que desde hace 1000 años esto se estaba alargando. Eso se esperaba que se hiciera de una manera consensuada donde pudiera a incentivar algunas nuevas inversiones, ir desmontando algunas, o sea, como se dice la palabra esa famosa que a nadie le gusta, integral, que se pusiera sobre la mesa todo lo que había, que se pudiera diferenciar, como usted dice, bueno, el vehículo de alta gama, la vivienda, una primera vivienda, una segunda vivienda, que tú no me lo sumes, porque tal vez yo tengo 2 viviendas de 3 millones de pesos, pero usted tiene una de 5, entonces eso era lo que se esperaba y se le dio la oportunidad y se confió en esta gestión que tanto criticó el gasto, el endeudamiento. Entonces, bueno, es un tema interesante. Usted es profesor de economía y usted lo explica De finanzas públicas, específicamente. Exacto. Y usted lo explica de una manera Exacto, entendible. sobre todo. Como si fuéramos niños de párvulo. Así como Así 2 me gusta. manzanas. Exacto, exacto. Y para todos ustedes, pues eso es lo que buscamos, que esto es una realidad se inevitable, entienda y que que se se entienda. Evidentemente, esto es un tema en desarrollo. Porque Claro. hay que ver, ahora habrá una vista pública Claro. el jueves 17. O sea que nosotros queremos dejarle abierto este espacio en el Congreso para que ya como Fernando, el profesor, el individuo, ¿no? Ya como institución, nos ayude un poquito a ir viendo lo que va a pasar, porque hay muchas dudas. Gracias por estar aquí. Cuando guste. Y queda abierto, no, que es el compromiso de que usted vuelve. Vamos a una que sí. pausa Muchas gracias, y no se Fernando. muevan, que tenemos muchísimo más aquí en el Congreso de la Mañana. El Congreso de la Mañana.